Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video de qué se trata la frase nominal en inglés. La frase nominal es una de las construcciones más frecuentes en la lengua y no solamente en la inglesa, y es una de las cosas que más tenemos que saber reconocer a la hora de interpretar la idea de un texto, ¿sí? La frase nominal, también conocida como grupo nominal o also known as grupo nominal, es entonces una construcción, ¿sí? Es una construcción que tiene que ver con el concepto que vamos a trabajar primero, que es de clases de palabras. Nosotros en nuestra lengua vamos categorizando las palabras en distintas clases, ¿sí? Naturalmente hacemos esta categorización. Entonces, estas categorizaciones que hacemos de las clases de palabras derivan en lo que llamamos categorías semánticas. Las categorías semánticas entonces están llenadas por palabras como sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. ¿Cuáles son las clases de palabras? Vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Las clases de palabras, por ejemplo, si tomamos el concepto de cruz, podemos tomar tres formas diferentes de la palabra cruz. Y podemos hablar de un cruce de caminos, podemos hablar de una acción como cruzar un puente, o podemos hablar de una descripción de un tipo de palabras, como es este caso, que son palabras cruzadas, ¿sí? Estoy diciendo cómo están las palabras en este caso. En el caso de cruce de caminos, entonces la palabra cruce sería un sustantivo, también conocido como nombre en las gramáticas más actuales. En el caso de cruzar un puente, hablamos de un verbo, en este caso en infinitivo, y cuando decimos palabras cruzadas, estamos hablando de un adjetivo. En el caso de la frase nominal, nos vamos a concentrar en los sustantivos, principalmente, y en algunos otros modificadores. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay en un nombre? Esta es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué hay en un sustantivo o qué hay en un nombre? ¿Por qué un nombre es importante? Un nombre es importante porque designa una entidad, ¿sí? Esta frase que hay en un nombre está sacada de Romeo y Julieta, que es una obra de Shakespeare, ¿sí? Es una frase que aparece en una de las escenas de la obra y pregunta justamente qué hay en un nombre y luego dice aquello que llamamos una rosa por cualquier otro nombre olería igualmente dulce. Entonces aquí tenemos dos nombres. Por un lado, el nombre del autor, William Shakespeare, que sería un nombre propio, y por otro lado tenemos el nombre de la rosa, que sería el nombre común o sustantivo común. ¿Bien? Entonces, esto es lo que venimos llamando nombre o sustantivo. Pero ¿por qué importa el sustantivo o el nombre? Porque importa reconocerlos, porque cuando hay más de uno, se forma una frase nominal. Este es el caso, por ejemplo, de la obra que acabamos de ver. Y si nosotros vemos esta imagen, enseguida reconocemos Romeo and Juliet, o Romeo y Julieta. Esta es una frase nominal, ¿sí? O también podemos encontrarnos con la tapa de este libro, The Golden Ratio, que es nada más y nada menos que la proporción áurea. Podría tomarse golden como dorado, pero también a la hora de hacer una traducción tomamos decisiones que tienen que ver con lo más apropiado. Y la proporción áurea es como lo que se ha elegido para traducir la palabra golden en este caso. Bien, vamos a ver entonces ahora eh, ¿qué es una frase? ¿Por qué decimos que esta es una frase nominal? Una frase es un grupo de palabras, no una sola palabra, sino un grupo de palabras. Ese grupo de palabras tiene un núcleo. Ese núcleo es un nombre o un sustantivo y por eso la frase se llama frase nominal. Algunos casos, por ejemplo, estos son títulos, ¿sí? Effective Teaching Strategies sería una frase nominal. Y a highly effective teaching environment sería otra frase nominal. En el primer caso, estamos hablando de estrategias pedagógicas efectivas, effective teaching strategies, y en el segundo caso, hablamos de un entorno de aprendizaje altamente efectivo, a highly effective teaching environment. Estos son ejemplos entonces de frases nominales que son grupos de palabras que tienen como núcleo un nombre o un sustantivo. Bien, entonces, estos eran algunos ejemplos. Vamos a ver otros. The curriculum design, continuous professional development,
o Classroom-Based Research. En el caso de Curriculum Design, estamos hablando de un tipo de diseño curricular. Por eso dice de Curriculum Design, el diseño curricular. Cuando decimos Continuous Professional Development, estamos hablando de un perfeccionamiento, development, ¿sí?, de tipo profesional y que además es permanente o continuo, ¿sí? También se puede llamar formación profesional continua o perfeccionamiento profesional permanente. Y por último, Classroom-Based Research, abreviado como CBR, es un tipo de investigación, research, basada en el aula. Classroom-Based Research. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando vemos todas estas frases nominales es, ¿dónde está el núcleo? Entonces, tenemos que ponernos a mirar bien dónde está este núcleo. Si ustedes se fijan en Effective Teaching Strategies o estrategias pedagógicas efectivas, el núcleo aparece al final. Lo mismo sucede con un entorno de aprendizaje altamente efectivo. La palabra entorno, environment, es la última en esta frase nominal. En Curriculum Design, nuevamente, la palabra diseño, que sería el núcleo, aparece al final, en inglés. Igual la palabra desarrollo, o perfeccionamiento, en este caso, development. Y por último, en Classroom-Based Research, la palabra investigación o research, que es la última palabra que aparece en la frase nominal. Entonces, ¿dónde está el núcleo? Siempre al final del grupo nominal. Y la pregunta que me hago es, ¿puede haber más de uno? Sí, puede haber más de un núcleo. Pero ¿en qué casos se puede dar que haya más de un núcleo? Bueno, por ejemplo, cuando me refiero a más de una entidad. Como caso número 1, vamos a tomar el título de este libro, Education, Society and Human Nature, donde hago referencia a 3 entidades diferentes: la educación, la sociedad y la naturaleza humana. En este caso tenemos 3 núcleos. Education sería el primero, Society sería el segundo, y Nature, naturaleza, sería el tercero de los núcleos, que está modificado por la palabra humana. Como segundo caso, vamos a tomar el subtítulo de este libro, An Introduction to the Philosophy of Education. Aquí tenemos la palabra introduction como núcleo, ¿sí? Pero también tenemos dentro otros núcleos, porque la palabra introduction está modificada por to the philosophy of education, que tiene como núcleo la palabra philosophy. Y luego of education, que es el modificador de philosophy, tiene como núcleo la palabra education. O sea, tenemos un núcleo dentro de un núcleo dentro de un núcleo. En el mejor estilo de las mamushkas o matrioshkas, ¿sí?, conocidísimas muñecas rusas. Entonces, hablando de lo cual, vamos a ver entonces cuáles son las características de la frase nominal. En primer lugar, decimos que pueden aparecer dentro de otra frase nominal mayor, como el caso que vimos recién, donde aparecía una dentro de otra, ¿sí? Otra de las características que tiene la frase nominal o el grupo nominal es que sintetiza mucha información, ¿sí? En pocas palabras dice muchas ideas. En tercer lugar, tenemos que prestar atención al orden de los componentes del grupo sintáctico, que no es el mismo orden que se da en castellano. En inglés, ya vimos el núcleo, aparece al final. En castellano el núcleo suele aparecer al principio, o a veces no. Pero en inglés el núcleo siempre va a aparecer al final. Es el último componente de la frase nominal. Y otra de las características es que es muy frecuente en textos académicos. Es muy común encontrar frases nominales en títulos, en subtítulos, en presentaciones de PowerPoint, en epígrafes, en descripciones. Es una de las construcciones sintácticas más frecuentes dentro de los textos académicos. ¿Es lo mismo la frase nominal que una oración? Porque hace un rato dijimos que sintetiza mucha información. Entonces, ¿es lo mismo que una oración? No, de ninguna manera. No es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de una frase nominal. Por ejemplo,
teachers' remote work was a real challenge. Yo estoy aquí tomando la frase nominal, el trabajo remoto de los docentes fue un verdadero desafío. La frase nominal aquí sería el trabajo remoto de los docentes. Mientras que si yo tomo las mismas palabras y hago algunas modificaciones, convierto esto en una oración y digo teachers were working remotely. Es decir, los docentes estuvieron trabajando de manera remota. Y aquí sí tengo una oración. No tengo una frase nominal porque hay un verbo que está cortando en algún lado esta construcción sintáctica. Las palabras pueden modificar a un núcleo en una frase nominal, porque hasta ahora venimos hablando de los núcleos, pero este núcleo está modificado. ¿Y qué tipo de modificación puede tener? Puede tener lo que se llama premodificadores o puede también tener lo que se llama postmodificadores. Si ustedes recuerdan el subtítulo del libro que habíamos visto, de la etapa del libro que habíamos visto al comienzo, teníamos la palabra introduction, que era el núcleo, tenía un premodificador, que era an introduction, el artículo indefinido un o una, en este caso una introducción, y luego tenía un postmodificador, que era una frase preposicional que comenzaba con la palabra to the philosophy of education. Entonces el núcleo introduction tiene un premodificador an y un postmodificador to the philosophy of education. ¿Sí? Vamos a ver qué clases de premodificadores y qué clases de postmodificadores puede tener el núcleo de una frase nominal. Vamos a tomar, por ejemplo, este otro libro, que se llama Thing Explainer, cuyo subtítulo es Complicated Stuff in Simple Words. Vamos a tomar título y subtítulo. Bien, en el título, Thing Explainer, vemos que el premodificador del núcleo es otro sustantivo. El núcleo sería explainer, el explicador, y el premodificador sería el sustantivo cosas. ¿Sí? Entonces la traducción de este título sería el explicador de las cosas. Ahora, si tomamos el subtítulo Complicated Stuff in Simple Words, vamos a ver dos casos en los cuales el núcleo de la frase nominal está premodificado por un adjetivo. Complicated Stuff sería cosas complicadas o temas complicadas. Simple Words sería palabras simples o palabras sencillas. Entonces, Complicated Stuff in Simple Words quedaría traducido como temas complicados en términos simples, donde ven que la palabra stuff, el nombre o el sustantivo, está premodificado por el adjetivo complicated, y la palabra words o el sustantivo words está premodificado por el adjetivo simple. Pero acá no termina la cosa. Puede haber más premodificadores. Antes de eso, vamos a ver cómo funcionaba entonces este caso donde los premodificadores son adjetivos. Tomemos este otro libro, Essential Teaching Skills. Tengo una frase nominal compuesta por 3 palabras. Dijimos que el núcleo era la última palabra de este grupo, o de esta frase, que es la palabra skills. Entonces, esa palabra, que es skills, la voy a llevar hacia la parte de adelante y la voy a traducir como habilidades. Bien, entonces ya tengo el núcleo, skills, habilidades. Luego voy a ir a la palabra inmediatamente anterior a skills, que sería teaching, y esa palabra la voy a escribir a continuación de este núcleo, en castellano, habilidades, y esa sería la palabra pedagógicas. Entonces, teaching skills me queda como habilidades pedagógicas. Pero me queda todavía la palabra essential, que está antes de teaching. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer cuando hago la traducción es su traducción al castellano, escribirla a continuación de pedagógicas. Puede ser, al ser una palabra transparente, pueden ser esenciales, pero en este caso vamos a traducirlas como fundamentales. Entonces aquí ven cómo actúa este procedimiento en reversa. ¿Sí? Essential, teaching, skills, habilidades pedagógicas fundamentales. Y ahora sí, vamos a ver qué otro premodificador podemos tener en el caso de una frase nominal.
Acá vamos a hablar de un conocido de los estudiosos del latín, que es el genitivo. El genitivo indica posesión o pertenencia, también conocido como el caso posesivo. Si ustedes se fijan en el título de este libro, Rethinking School, el subtítulo dice How to take charge of your child's education. Y ahí tenemos un genitivo que está representado por un apóstrofo S al final de la palabra child y luego el sustantivo education. Entonces, ¿cómo reconozco un genitivo o un caso posesivo en inglés? Pues hay un apóstrofo S, que no es la abreviatura del verbo to be, seguido de un sustantivo. Nuevamente, el subtítulo del libro es How to take charge of your child's education. ¿Sí? Tomamos la frase your child's education y esto se traduciría burdamente como cómo hacerse cargo de la educación de su hijo. Vamos a concentrarnos solamente en your child's education, que es el caso posesivo que vamos a analizar. Entonces aquí tenemos el sustantivo child, hijo o niño, el apóstrofo S, que indica pertenencia, y la palabra education, que es educación. Cuando yo hago la traducción de esta frase, voy a necesitar agregar algunas palabras, como la al comienzo, que en inglés no está, la educación de, que sería el caso posesivo o el apóstrofo S, y luego su hijo. Entonces, your child's education quedaría convertido en la educación de su hijo, siguiendo también un procedimiento que va hacia atrás, como vimos en el caso anterior. Pero veamos otro caso, la tapa de otro libro, que se llama Inside Mrs. B's Classroom. Este es el título en inglés, Inside Mrs. B's Classroom. Aquí el sustantivo al cual se le agregó el caso posesivo es la B del apellido de la señora B, y classroom es el aula. Entonces, el título de este libro podría traducirse como dentro de o en el aula de la señora B. ¿Sí? Y si se fijan en el subtítulo, debajo de todo, antes del nombre de la autora, aparece la frase Chicago's South Side. Otra vez tengo el sustantivo o el nombre, Chicago, con un apóstrofo S, y luego seguido de otro sustantivo, en este caso, lado sur. En este caso es una frase nominal. O sea que la frase Chicago's South Side podría traducirse como el lado sur de Chicago. Esto de agregar artículos y preposiciones en castellano es muy frecuente y no siempre en el inglés vamos a tener preposiciones para poder entender la frase nominal. Y va a ser necesario que repongamos estas palabras. ¿Qué pasa si el genitivo está en plural? Vamos a tomar el caso de 3 libros cuyos títulos incluyen genitivos en plural. El primero de estos libros se llama The Teacher's Standards in Primary Schools, el segundo se llama Children's Minds y el tercero Women's History for Beginners. ¿Okay? Vamos a concentrarnos en estos 3 libros entonces. El primero de ellos tiene la palabra Teacher's Standards, ahí tenemos el plural de la palabra teacher, luego tenemos Children's Minds, y luego tenemos Women's History. Si vamos a analizarlos de a uno, los singulares de estas palabras son las siguientes. En el caso de docente, teacher, el plural es teachers, que es la forma normal o la forma regular de hacer un plural en inglés, agregando la S. Pero las palabras child y woman pertenecen a lo que se llaman plurales irregulares. Quiere decir que cuando los pasamos al plural no agregan la S, sino que tienen otras modificaciones. En el caso de child, el plural es children, y en el caso de woman, el plural es women. Entonces tenemos que teacher pluraliza en teachers, child pluraliza en children, y woman pluraliza en women. Seguramente conocen otros plurales irregulares como man, cuyo plural es men, o person, cuyo plural es people. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con los genitivos de estos plurales? Bien. En el caso de las palabras que en el plural terminan con S,
Cuando hago el genitivo, fíjense que no le agrego otra S, simplemente le pongo el apóstrofo, porque ya la S la tienen en el plural. En cambio, en palabras cuyo plural no tiene S, como son los irregulares, children y women, sí necesito poner apóstrofo S. Entonces, teachers standards sería teachers apóstrofo standards, pero children apóstrofo S minds y women apóstrofo S history. ¿Cómo quedarían entonces estas traducciones en castellano? Teacher standards quedaría como normas para docentes, o parámetros para docentes, o estándares para docentes. Children's minds quedaría como las mentes de los niños, y women's history, la historia de las mujeres. Siempre recordando que para este procedimiento necesitamos reponer algunos artículos. En el caso de normas para docentes, poner las normas para docentes no quedaría muy bien, así que vamos a dejarlo como normas para docentes. En los otros casos, sí, las mentes de los niños o las mentes infantiles y la historia de las mujeres. Y hasta acá llegamos con los genitivos, que eran los otros premodificadores que podíamos tener. Ahora, ¿qué clase de postmodificadores puede haber? O sea, ¿de qué manera puede aparecer un modificador después del núcleo de la frase nominal? El primer tipo que encontramos es una frase preposicional. Tomamos estos tres libros, el primero, Tools for Teaching, tiene la palabra tools, herramientas, que sería su núcleo, y for teaching sería una frase encabezada por la preposición for, ¿sí? Y luego la palabra teaching, que puedo traducir como, en este caso, la enseñanza, y decir herramientas para la enseñanza. Aquí tenemos un postmodificador llenado por una frase preposicional. En el caso del segundo libro, Critical Pedagogy, el subtítulo es Notes from the Real World. Tengo aquí entonces la palabra notes como sustantivo, núcleo, y el postmodificador from the real world, encabezado por la palabra from, que sería notas del mundo real. Otra frase preposicional modificando o postmodificando al sustantivo núcleo de una frase nominal. En el caso del tercer libro, Literacy with an Attitude, tengo el núcleo, la palabra literacy, alfabetización, postmodificado con la frase preposicional with an attitude, con actitud. Alfabetización con actitud. Y aquí tenemos tres postmodificadores que comienzan con una preposición. Pero este no es el único tipo de postmodificador que puedo encontrar. También puedo encontrarme postmodificadores llenados por unas frases participiales, que pueden ser participios presentes o participios pasados. Los participios presentes en inglés se reconocen porque son unos de los que terminan con ing, para eso pueden ver el video de forma con ing para mayores explicaciones, o los participios pasados, que son los terminados con ed o los que están expresados en las terceras columnas de los verbos irregulares. Aquí hay tres libros que incluyen postmodificación con frases participiales. En el caso del primer libro, para Professionals and Teachers Working Together, podría ser una traducción como para profesionales o profesores de apoyo, docentes de apoyo, sería el equivalente, para profesionales y docentes, y uno diría trabajando juntos. Pero también uno puede decir para profesionales y docentes que trabajan juntos, ¿sí? O sea, esta frase participial de presente puede ser trabajando o puedo traducirla como que trabajan. Esto también es una decisión personal y que tiene que ver con cómo uno quiere expresar la idea. En el caso del segundo libro, Cultures Built to Last, tengo la palabra culturas y luego construidas para durar. Y aquí tengo una frase participial de pasado, ¿sí? Actuando como modificador de la palabra cultura, postmodificador de la palabra cultura. Y por último, el libro llamado A Place Called School, que significa un lugar llamado escuela. Y nuevamente, llamado escuela es la frase participial que postmodifica al sustantivo
lugar que sería el núcleo de esta frase nominal. Por último, vamos a ver otra forma de posmodificación, que es la cláusula relativa o la suboración relativa, ¿sí? Son aquellas cláusulas que comienzan con that, con who, o con which, o con where, ¿sí? Yo en este caso tomé 3. El primer libro se llama The Power of Our Words, o El Poder de Nuestras Palabras, y el subtítulo del libro es Teacher Language that Helps Children Learn. En esta frase, Teacher Language, esta sería la frase nominal, en la cual la palabra language es el núcleo, ¿sí? Y la traducción de este subtítulo sería el lenguaje pedagógico que ayuda a los niños a aprender. Y esa palabra that es la que nos indica el comienzo del posmodificador, que es una cláusula o una suboración relativa. También la llamábamos proposición en algún momento, ¿sí? Una cláusula relativa, una suboración relativa o una proposición subordinada relativa. Puede tener distintos nombres según las gramáticas. En el segundo caso, the boy who would be a helicopter, tenemos la frase el niño, the boy, y luego el posmodificador who would be a helicopter, que se traduciría como que se creía helicóptero. El niño que se creía helicóptero. Y la frase que se creía helicóptero está modificando o posmodificando, en este caso, a la palabra niño. Por último, el libro Creating Innovators, o La creación de innovadores, tiene como subtítulo The Making of Young People Who Will Change the World. Si ustedes se fijan, aquí la posmodificación comienza después de la palabra who, y ese who está modificando o posmodificando a la palabra people, uno de estos plurales irregulares que les decía antes, que sería personas, ¿sí? Entonces este título, The Making of Young People Who Will Change the World, podría traducirse como la formación de jóvenes que cambiarán el mundo. También podría ser la formación de los jóvenes que cambiarán el mundo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los 3 ejemplos que ilustran la posmodificación por cláusula relativa o suboración relativa o proposición subordinada relativa. Y bueno, este es el final de la explicación de la frase nominal. Cualquier duda que tengan, pueden volver a ver el video, detenerlo, y espero que lo hayan entendido. Nos vemos entonces en el próximo video.